tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Gracias, Señor. Toma el control de este momento, Señor. Conduce tú este momento. Sé tú quien, a través de este predicador puedas compartir tus verdades a tu pueblo. Bendice a todos los que estamos hoy comunicados a través de los medios y los que estamos en cuerpo presente. Que venga sobre cada uno de nosotros una claridad mayor de quién eres tú y cuál fue tu rol principal en la tierra. Muchas gracias, Señor. Amén. El título es el que... dame el título. Ahí está. Jesús, el buen pastor. Mientras preparaba el tema, me llamó la atención que la Escritura le da una multiplicidad de nombres a Jesús. Muchísimos nombres, yo quedé sorprendido. Conté más de 60 nombres que le dan a Jesús. Y todos con respaldo bíblico, y eso me llamó la atención. Porque uno puede como de pronto decirle voy a poner un sobrenombre. No es un sobrenombre, es una calificación, es una identificación de Jesús. Y me llamó la atención, ¿por qué tanto? Y al final el comentario que yo busqué y encontré decía, pero lo que más lo identifica es su condición de pastor. Era tan innumerable la cantidad de nombres que se le asignaba a Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que era imposible escribirlos para que ustedes los supieran. Pero es impresionante. Y a partir de entonces, de esa consideración, que el autor de ese comentario hablaba que lo que más lo identifica a Jesús es su condición de pastor. Así que vamos a ver qué significa ser pastor en el caso de Jesús y cuál fue la función de Jesús para ser un pastor. Y hay 4 puntos aquí que voy a desarrollar, solamente una puntuación esta vez para que ustedes los vayan viendo. Jesús es la puerta. Jesús, el conocerle a Él, es vida abundante. Jesús es un buen pastor. Y Jesús promete vida eterna. Esos 4 puntos vamos a desarrollar en esta mañana. Y vamos a partir, estoy leyendo yo, estoy trabajando, desarrollando el tema de Juan 10, del versículo 7 al 18. Vida eterna que está en el versículo 18. Dice así el versículo 7 de Juan. Hay todo un preámbulo aquí, una conversación con los judíos y toda la cosa, pero no era el tema que yo buscaba y me centralicé en esto. Dice el 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y esa identificación de que Él es la puerta no deja de ser significativo, porque el pastor es aquel que tiene la capacidad para recibir a ovejas de diferentes contextos, diferentes personas. El pastor, estoy aquí haciendo una parábola entre las ovejas y las personas, ¿no? Entonces, Jesús asocia la idea de una persona como usted o como yo, como una oveja.
usted en rigor es una oveja para Jesús. Y la distinción de esto es que las ovejas logran identificar la voz del pastor. Y no todas las ovejas reconocen la voz del pastor. Es interesante entonces cómo empezar a entender que cuando Jesús a usted le llama, la incorpora a un redil. Y en ese redil están las ovejas que reconocen la autoridad de Jesús, y Jesús entonces la invita a estar en este redil, como ha pasado con su vida, como ha pasado con muchas otras personas, hermanos, que conocemos, que han integrado este redil. Las ovejas y el pastor autorizan el ingreso al redil cuando la oveja reconoce, cuando una persona como usted o como yo ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Él nos salva y nos aparta del mundo y nos trae a su redil, a su manada, podemos decir, a su rebaño, ¿ya? Entonces usted es parte del rebaño de Jesús. Usted no es una persona que está fuera del redil, usted está dentro del redil. Y el pastor cuida de las ovejas que están en el redil. Y mire usted cómo lo hace. En el versículo 8 dice que todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es decir, aquí claramente hay una intencionalidad del diablo de siempre distraer a estas ovejas. Pero dice que las ovejas no las oyeron. Vale decir, muchas personas que entran a este redil dejan de lado lo que el diablo quiere hacer, distrayéndolos, como apartándolos, sugiriéndoles que no es el lugar donde deben estar. Pero él es categórico. Aquí el apóstol Juan es categórico, dice, pero no las oyeron las ovejas. Las recomendaciones del enemigo de apartar a toda persona, a todo ser que necesita estar bajo la misericordia de Jesús, las ovejas, dice, que no las oyeron. Sin embargo, ustedes van a ver más adelante cómo hay pastores que tampoco atienden a las ovejas. Por eso que Él es el buen pastor. No es un mal pastor. Pero nosotros en la tierra hemos conocido personas que tienen esa calificación de mal pastor. Y hay muchos, lamentablemente. Y no todos somos buenos. El único bueno es Jesús. Uno mismo puede decir, ¿qué soy? ¿Un bueno o un mal pastor? Más bien, yo me considero que soy un pastor no a la altura de lo que Jesús quisiera que fuera. Sin embargo, Él no me ha quitado esta condición de pastor. Más por el contrario, sigue mi vida sujeta a su propósito. ¿Y por qué? Es interesante cómo se produce todo este fenómeno. Si ustedes leen Juan, hay que leer el Juan completo, ¿no? Porque Juan tiene varios versículos más que lo que yo he usado. Y dice, el versículo 9 dice, yo soy la puerta. Aquí hablamos de la oveja que entra al redil. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará
pasto. Cuando usted conoció al Señor, venía probablemente de un estado angustioso, difícil, complejo, probablemente, pero cuando usted conoció al Señor parece que su vida cambió. Yo digo parece, porque en ese instante, ¿no verdad?, que veníamos con tal cúmulo de problemáticas, pareciera que la situación no era tan fácil de resolver. Y probablemente el tema en el cual usted estaba envuelto era tan difícil de superar que no tendría cómo hacerlo. No tendría recursos, no tendría capacidad para salir del estado en que se encontraba usted. Pero este pastor no le preguntó a usted, este pastor llamado Jesús, no le preguntó a usted qué trae en su corazón. A ver, deme su historia de vida. Dígame, ¿qué trae usted consigo para que yo lo pueda aceptar a usted como oveja? ¿Usted se recuerda alguna vez si Jesús le preguntó cuál era su condición? Sino que simplemente la perdonó. Nos perdonó. No tomó en cuenta nuestras faltas. No tomó en cuenta los errores cometidos, aún aquellos que son tremendamente graves para las personas, que afectan su corazón, su mente, su alma, su cuerpo, todo su ser. Él no le preguntó cuál había sido su vida anterior a que usted entrara por la puerta que es Él mismo. Él es la puerta. Yo soy la puerta. El único que nos permite ingresar a este redil es el Hijo de nuestro Padre Celestial. Y Él se llama Jesús. Él es el que nos permite ingresar. Así que no había ninguna obligación de parte de Él de pedirle a usted cuál era el historial de su pasado. No le preguntó porque Él sabía que cuando usted entrara a este redil, su corazón iba a ser sanado. Pero lo primero que hace el Señor con este texto dice que el que por mí entrare, ¿qué dice después? Será salvo. Usted tiene que pensar que usted estaba en riesgo de muerte, en riesgo de perderse. Es como el caso, a lo mejor, y ustedes han sabido de situaciones dramáticas, y para ejemplificarlo puedo recordar algunos hechos. Yo estaba un tiempo atrás ahí en la playa de Mirasol, creo ahora, no me acuerdo bien, y hubo una situación complicada con unas personas que se estaban ahogando. Y entonces el salvavidas, porque en la playa de Mirasol, los que conocen ella, es una playa que no se puede bañar. Las olas son muy grandes y hay como badenes así, y la gente, las corrientes son subterráneas. Entonces cuando una ola grande vino y tomó a unos niños, parece, ¿no? Y a una tía del niño. La tía se metió a salvarlo. Bueno, pero quiero ejemplificar de la siguiente forma. Cuando se produjo este fenómeno, que había un riesgo de ahogamiento para unas personas, las personas le dijeron al salvavidas: ¡hey! Vaya a cumplir para lo cual usted está aquí sirviendo a esta gente. Y el salvavidas no se atrevió a meterse al agua. ¿Qué es lo que vio el salvavidas? El riesgo. Claro, temor, miedo. Pero él sacó cuentas antes de iniciar un acto de salvataje. Dijo: aquí hay mucho riesgo. Yo no voy a meterme aquí. Y la gente empezó a exasperarse.
Hasta que de pronto, como no se metió el salvavidas, una tía de los niños se metió. Probablemente no tenía la preparación que tenía este salvavidas. Se metió. Desafortunadamente, no recuerdo bien, parece que ella se ahogó. Y sacaron a los niños. Vale decir, alguien sacrificó su vida para salvar al que estaba ahogándose. Jesús fue y salvó su vida. Y no vio el riesgo de nada, como este salvavidas. Yo creo que ese hombre, salvavidas, hasta la fecha, creo yo, no puede estar tranquilo. Porque por causa de su cobardía, de su temor, no quiso arriesgar su vida. Porque él sabía que si se metía al agua, el riesgo era inminente. Posiblemente también se ahogaría. Y él está especializado para eso. Pero no ocurrió así. Qué interesante esto que se me ha venido a la memoria respecto del acto de salvación. Jesús nos tomó en un estado casi de ahogado y nos trajo a su redil. A usted lo tomó desde donde estaba, sumido en el peligro, en el riesgo, en aquellas cosas que consumían su vida, su corazón. ¿Cuántos de nosotros hicimos promesa sobre riesgo de nuestra vida? Había un riesgo. Parece que ustedes conocen el testimonio de mi vida. En algún momento de aflicción en mi vida, yo dije al Señor, Señor, si tú me salvas de esta situación, yo te serviré por el resto de mi vida. Y yo no conocía a Jesús. Me habían hablado de Jesús. Y cuando yo tomé esa decisión, vino a mi corazón paz, tranquilidad, y ciertamente Él me sacó de la problemática que yo estaba viviendo, que no era menor. Si me hubiesen, estoy hablando de cuando se produjo el golpe militar, si me hubiesen detenido, a lo mejor yo estaría muerto. Ya no existiría. Pero Dios me tomó como aquel salvavidas que sí, porque uno de ellos se metió al agua, porque eran dos. Pero el que se metió no logró salvó a uno, pero el otro se quedó ahí, esperando. Jesús me tomó y me salvó. Esta palabra salvó tiene que ver con el antónimo de muerte. Este fue un salvataje maravilloso que Jesús hizo alguna vez por mi vida y por su vida. Por eso que Él es el buen pastor. No es el pastor que cuestiona la llegada de una oveja para que ingrese a su redil. Él otorga la salvación. Él te tomó de un lugar difícil, duro, complejo y te puso acá. En términos prácticos, te sacó del reino de las tinieblas y te puso en el reino de la luz. Es decir, el diablo, hermanos, el diablo no puede tener más dominio sobre nuestra vida porque Él nos salvó de las garras de la muerte que el enemigo quería tomar el control de mi vida. Y agrega el mismo texto del 9, ¿no? Y entrará y saldrá y hallará pasto. Sí, Señor. Sí, Señor, así fue.
porque hallamos pasto fresco para que las ovejas pudieran comer. Él nos empezó a alimentar, a darnos los nutrientes fuertes, espirituales que necesitábamos para enfrentar la guerra del mundo. Las ovejas que vienen atacadas por estos mentirosos, por estos ladrones, por estos engañadores, vienen en un estado sufriente. Y cuando entran al redil donde está Jesús como pastor, Él los saca, dice ahí el texto, los saca y los lleva a comer pastos frescos. Donde nosotros vivimos con Aurora, hay los que han ido para la casa, se meten por la calle ahí para llegar a donde vivimos nosotros, ahí en Los Campinos. Y hay 3 sitios grandes, como chacras así, que siempre están verdes. Y hay sembradíos o cosechan alfalfa. Pero es tan generosa esa tierra, le digo yo a Aurora, porque yo he visto que han cosechado 5 o 6 veces al año alfalfa. Y hace poco, ahora, antes de las lluvias, vimos un montón de caballos pastando. Muchos caballos, no sé, 10, 15 caballos, no sé cuántos. Raro, yo nunca había visto tanto. Por ahí hay caballos, ¿no? Pero no en ese lugar. Oye, se comieron todo lo verde, los caballos. Y dejaron como puras champitas así. Es decir, el dueño de esos caballares dijo, vamos a darle alimento a estos animales. Y se comieron todo lo que estaba ahí. Bueno, se comieron todo, después lo sacaron los caballos y a los pocos días vimos que estaba todo seco. Seco. Se comieron todo. Y yo dije, Aurora, aquí esta cuestión la dejaron puro champú, este campo, ahora no creo que salgan de nuevo alfalfa. Y ahora con esta lluvia volvieron a aparecer las alfalfa. Bueno, hermanos, a lo mejor llegamos secos, espiritualmente hablando, a conocerle a Él. Pero Él nos hizo crecer, nos dio alimento que fortaleció nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que da vida, la palabra de Dios. Por eso que no podemos apartarnos, es una buena recomendación. Seguir el consejo de la palabra, hacer lo que la palabra nos enseña que hagamos. Ciertamente es un alimento. Por eso que aquí el texto hace una parábola respecto de las ovejas que escuchan la voz, que entran al redil, que come pasto. Es decir, hay una comparación. ¿Y sabe por qué esta comparación la vamos a ver después? Quiero explicar qué significa el tema de la oveja. La oveja, y yo creo que todos lo saben, pero lo voy a reiterar, aunque sea reiterativo. La oveja es la hembra adulta del rebaño. Es la hembra adulta del rebaño. El carnero es el macho adulto. El carnero. Y el carnero es distinto, muy distinto. Si ustedes ven imágenes, ahí la Jackie nos puso algunas imágenes de ovejas, pero no de un carnero, porque tampoco se lo pedí. Pero exactamente, el carnero tiene unos cachos así enroscados, así. Y tiene, oye, cuando yo lo vi en la foto para entender qué es lo que era un carnero más práctico, es como un animal fuerte, así grueso, muy distinto a la oveja, muy distinto. Son de la misma especie, claramente, no hay diferencia, pero este es el machote, ¿eh? Y la cara así, y los cachos, no, es increíble.
Vean después en internet la foto de un carnero y se van a sorprender. Tiene una robustez, una cosa así como impresionante el carnero. ¿Ah? Y entre ellos pelean, ¿ah? Y se agarran a cuernazo. Así que esta es más o menos la situación. Entonces, una oveja es la hembra, el carnero es el macho, y las crías se llaman cordero. A Jesús le dieron un nombre, el Cordero de Dios. Qué tremendo, hermanos. La calificación que le dieron a Jesús. Porque el Cordero, sepan ustedes, el Cordero es el único animal que cuando va a ser sacrificado no bala ni dice nada, simplemente acepta que la muerte viene. Así matan a los corderos. Así es que cuando usted ve en esas imágenes, cuando ven los animales que van subiendo al lugar donde le pegan con un clavo, con una punta, ¡pum!, le pegan aquí en la cabeza y mueren los corderos. Así los sacrifican. Pero no dicen nada. Quedan en silencio total, como asumiendo que le correspondió llegar el día y la hora de su muerte. ¿Se asocia en su pensamiento a lo que Jesús hizo por nosotros? A Jesús le llegó la hora del día y de su muerte y no hubo queja en su corazón. Simplemente fue al madero y ahí murió por los pecados de cada uno de nosotros. Entregó su vida en favor de nuestra salvación. Entonces, a Jesús se le compara con el Cordero, porque nosotros los cristianos creemos que la muerte en la cruz fue el sacrificio definitivo y total que Él pagó por la humanidad. Este es un pensamiento mío, no es bíblico esto. Pero creo yo que así fue. Él pagó con su vida por el perdón de la humanidad. Hablo de humanidad, todos los seres humanos. El sacrificio de Él nos dio la oportunidad de ser salvos y de tener esta facultad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquí hay un antecedente que también me pareció interesante. Dame la siguiente. Seguramente no voy a alcanzar a terminar este tema, pero puedo hacerlo a continuación en la próxima semana y nos ponemos de acuerdo. En Éxodo 12 nos relata, yo no copié el texto porque es un poco largo, pero ustedes lo pueden buscar. Nos relata la primera Pascua de Egipto. Y Dios instruyó pintar los marcos de las puertas con la sangre de un cordero. ¿Se acuerdan? Los que vieron Moisés. Lo que hubo, esa sangre, no era una sangre cualquiera. Era la sangre de un cordero. Y a usted no sé si le llama la atención que la sangre utilizada para ese efecto de salvación hubiese sido la sangre de un cordero. Entonces se pintaba el marco de la puerta con la sangre del cordero y el ángel de la muerte no iba a sacrificar a los primogénitos. Es decir, el ángel de la muerte venía y pasaba de largo. En la serial que dieron hace poco,
se veía cuando el ángel de la muerte visitó y se veían como unos rayos, así como una estela. Pero cuando estaban frente a una puerta que tenía el marco pintado con la sangre, esa estela de muerte que pasaba de largo. Y el primogénito no moría. Curiosamente, y esto yo no lo sabía, lo entendí ahora que preparé el tema, a Jesús lo sacrificaron en un día de Pascua. Cuando murió en la cruz, murió un día de Pascua, que es la celebración del pueblo judío. Así que tiene mucha coincidencia esto. No es una cosa casuística. Está establecido porque la palabra de Dios tiene el fundamento establecido por nuestro Padre Celestial, por el Espíritu Santo y por el Hijo que vino en una misión de sacrificio a la tierra. Eso está establecido. Entonces, cuando se da este fenómeno de la muerte de los primogénitos, se salvaron los primogénitos, solo aquellos que el marco de la puerta estaba con la sangre del cordero. Nosotros pasamos por la puerta también. No vimos el marco de la puerta, ni vimos la sangre, pero Él dice que yo soy la puerta. Jesús es la puerta hacia la salvación. Por tanto, a no confundirse, no hay ningún otro Dios, ni ningún otro sacerdote que sea capaz de otorgar la salvación que no sea Jesús. No hay otra relación. Aquí, como dije recién, Jesús murió durante la Pascua, entendiéndose que su sangre nos otorga perdón, salvación y libertad espiritual. Eso es lo que nos pasó. Sigamos con el texto 10. El texto 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Cómo se llamará ese ser? Ese que viene para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo se llamará? Satanás. Él tiene como objetivo aniquilar a todo aquel que ose buscar el nombre de Jesús para la salvación personal. Por eso que Él pone tantas dificultades para poder entrar en este redil. Te pone piedras en el camino, te pone obstáculos en el camino. Hoy día es muy fácil confundir la salvación que el Señor otorga bajo el mecanismo de la racionalidad. Porque hoy día los hombres modernos, y lo digo respetuosamente por todos los que escuchen, los que estamos acá, hoy día para conocer al Señor quiero saber quién es. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo? ¿Existe? ¿No existe? Es decir, hay una serie de consultas previas. Es como si en el primer texto que leímos que Él escucha la voz de las ovejas, es como que la oveja le dijera, oye, ¿quién es usted? ¿Cuál es la pega suya? Y Jesús el portero, dice ahí, decía el texto que leímos, ¿no? Es como cuestionar verdaderamente la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús es incuestionable. Es incuestionable.
Y la Escritura nos enseña que Él fue producto de la misericordia de nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo en sacrificio a estar en la tierra, y Él fue hombre como usted y como yo. No hay diferencia. Fue un ser, un hombre, que se despojó de su condición divina y actuó como hombre, como usted y como yo, que padeció de dolores, de sufrimientos, de persecuciones, de descrédito. Hay un texto que leí yo, más adelante lo voy a leer, que los judíos de aquellos días, cuando Jesús estaba explicando esto y aseveraba que Él venía de parte del Padre, los judíos le decían, este está lleno de demonios. Decían que Jesús, los judíos, decían que tenía demonio. Cero discernimiento. No tenían nada espiritual. Solamente contenían las funciones de la ley. Ellos funcionaban por leyes. Y la ley es racional. La ley está sometida a la obediencia de los dictámenes que la ley dice que hay que cumplir, porque la ley es establecida por los hombres. Eso es. Mire usted, cuántas veces ha escuchado en estos días de situaciones tremendamente graves, muerte, asesinato y cosas muy graves que han ocurrido en este país, pero a veces no se configura la calidad del delito para dejar detenido a un tipo que ha hecho este tipo de muerte, de asesinato, a un delincuente. No se configura por la ley que él acredita la condición de ser un imputado y que va a estar detenido. ¿A usted no le ha parecido que a veces la ley es aberrante? La ley que estamos hoy día viendo en Chile. ¿Por qué? Porque la ley se ciñe a un marco legal, establecido. Y si tú te sales de ese marco, el juez también puede ser sancionado. Fíjate tú. Entonces él no concede nada que la ley no permita que así se haga. Entonces los judíos actuaban bajo la ley. Pero la ley no tiene espíritu. La ley es una estructura organizacional que desarrolla lo que está establecido en los, ¿cómo se llama eso? Se llaman los estatutos, algo por ahí, ¿no? Lo que dice la ley, eso se cumple. Y por eso que los judíos veían que Jesús declaraba que era el Hijo, era el Mesías. Y entonces le decían, este es un demonio. Es tremendo esto. Pero así eran los judíos. Entonces, el ladrón dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este es el diablo. Pero dice, punto y coma, dice aquí, por eso yo le puse aquí a la Jacqueline que me hiciera el énfasis en estas palabras que están subrayadas. Yo he venido, ¿quién? Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Les suena un poquito vida en abundancia a ustedes? ¿Y por qué? Alguna vez, y aquí pensamos, varios que estuvimos en esos días de darle una identificación a la iglesia, pensamos que el conocer a Jesús iba a significar una vida plena.
una vida abundante. Y tomamos este pasaje para establecer ese nombre, que fue una conversación de varios hermanos ahí. Yo no puedo decir que yo me adjudiqué esto, pero sí, fue esta la razón por la cual esta congregación se llama así, Vida Abundante. Entonces, yo digo, ¿ha sido abundante nuestra vida? ¿Hemos tenido un crecimiento espiritual favorable en nuestras vidas? ¿O aún estamos carentes de algunas cosas que no hemos podido cumplir? Hay buenos y malos pastores. Yo no me puedo calificar de bueno. ¿Alguna relación con la historia y el nombre de nuestra iglesia Vida Abundante? Es lo que yo le pregunté. Y aquí tengo una pregunta para usted. Tómese algunos minutos y revise su pasado en este contexto de iglesia. Hágalo. A lo mejor cierre sus ojos. Tómese 1 minuto, 2 minutos. Y diga, Señor, ¿de dónde me sacaste tú? ¿Cómo llegué a este contexto? ¿Verdaderamente ha sido para mí estar en este contexto de iglesia abundante en mi vida? ¿O ha sido carente de ta, 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 ta? Piénsalo. Lo pensé. Dije, voy a invitar a los hermanos a que cierren sus ojos y piensen, ¿he tenido vida abundante? Haciéndole honor al apellido de la iglesia. Véalo usted, es libre. Si usted quiere hacerlo bien y si no quiere hacerlo bien. Tómese 1 minuto. También los que están allá en la casa. Piensen 1 minuto. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Ha sido abundante? ¿O ha estado carente de algunas cosas que indefectiblemente necesitamos complementar? Señor, yo pido en esta hora, por todos nosotros, este remanente de ovejas que nos hemos dado en llamar vida abundante. Pido, Señor, que esta vida abundante ofrecida por ti sea una realidad en nuestra vida. Que no estemos carentes de tu alimento, Señor. Que sepamos distinguir el alimento que nos da la fortaleza y de aquel que es superfluo, que nos sirve y que nos suple nuestras necesidades. Señor, que nuestro alimento no sea intelectual, que no esté basado en el intelecto, que no esté basado en el conocimiento, sino que esté basado en lo que tú propones para nosotros. Señor, y hay una palabra que a cada uno de nosotros nos permitirá tener una vida abundante. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Guíanos y condúcenos por el sendero del bien y apártanos del mal. Para gloria de tu nombre, por el testimonio de nuestra vida cambiada, porque tú cambiaste nuestra vida, Señor.
tú nos pusiste en el buen camino. Gracias, Señor. Muchas gracias. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es tremendo ese texto. El pastor es el que da la vida por las ovejas. El que se esfuerza más de lo común. El que trabaja con más dedicación. El que busca de manera frecuente estrecharse en una relación con nuestro amado Jesús y que está dispuesto a ayudar a estas ovejas siempre, no de pronto, no, siempre. Así que esta prédica ciertamente me hizo pensar si soy compatible con mi condición de pastor. Y muchas veces creo que no he sido un buen pastor. Muchas veces. Creo que he fallado en muchas cosas. No he sido obediente a Dios en muchas cosas. Y le pido perdón públicamente a Él esta mañana. Porque yo no soy el que ustedes creen. No soy un buen pastor. Quisiera hacerlo. Pero pienso que no están mis capacidades. Solo Él me ha dado la fortaleza para seguir en pie hasta cuando Él me llame. No sé si cuando Él me llame va a decir que va a ser el pastor Briceño. Yo no quiero eso. Yo quisiera que Él aceptara como soy, con mis debilidades, con mis flaquezas, con mis carencias. No es fácil ser pastor. Tampoco es imposible. Vamos a ver otra parte de otros tipos de pastores. El 12 dice, más el asalariado y que no es el pastor. No es el pastor el que recibe un sueldo. ¿De quién no son propias las ovejas? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Conocimos la dispersión. Esta iglesia conoció la dispersión. No salió a buscar las ovejas aquel pastor, sino que las dispersó. Él no era pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor.
las reconocen y las ovejas siguen al pastor. No voy a hablar de la historia de vida abundante. El 13 que dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué pastor hay que no le importen las ovejas? No son pastores, a no engañarse. Cuando salimos del lugar en que estábamos, se nos dijo que una fecha X teníamos que salir de ese lugar. Con fecha. Se tienen que ir. Que el Señor juzgue ese acto. Yo no lo quiero hacer. Yo soy el buen pastor, el 14. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es el buen pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas la conocen. El 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto hizo Jesús, poner su vida. Él murió allá en la cruz por las ovejas. Pero la misericordia del Señor es tan grande. Voy al versículo 16, que quedé sorprendido con este texto. Dice lo siguiente. Ahí lo están leyendo ustedes, ¿no? Pero dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. No importa, hermano, que no sea esta oveja de este redil. Porque Él va a ir a buscar a todas las ovejas, aunque sean de otro redil, y las va a traer al redil de Él, donde Él es el verdadero pastor. Esa es la misericordia que tiene Dios con los que están fuera de su propósito. No es su propósito, el propósito de el propósito de Él es que todos alcancemos a tener una relación con Él. Pero claramente algunas andan extraviadas, perdidas. Como decía el texto anterior, alguien las dispersó. Véalo en lo práctico. Desde aquel día muchos están dispersos por muchos lugares. ¿Cuánto éramos? 150, 180. ¿Dónde están el resto? Por tanto, estas ovejas que no son del redil, Él también las va a ir a buscar y las va a traer
para estar en el redil a la cual el Padre le encomendó. Estoy concluyendo ya, por eso dice, me ama el Padre. El 17, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Y aquí el concepto es distinto. Parece ser que esta oveja que estuvo en el redil, algún día salió del redil y se apartó. Se fue a buscar una nueva aventura, se fue a otro contexto, pero él dice que está dispuesto a volverlas a tomar, a otorgar una vez más el perdón. ¿Qué dice Primera de Juan? Abogado tenemos para con Cristo Jesús, para que Él nos perdone de todas nuestras faltas. Nos pone un abogado, imagínate. Nos va a defender. Él va a defender a los que estaban descarriados. Incluso tendrá misericordia sobre aquellos malos pastores si tienen una buena defensa de Jesús. Profecía en el Antiguo Testamento acerca del buen pastor. Porque uno puede decir, no, pero Jesús es contemporáneo de esta época. Sí, pero ya se hablaba del buen pastor en tiempos del Antiguo Testamento. Y encontré este texto. Y ahí está, Isaías 40:11, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién partidas. Fíjate que cuando estaba preparando este tema, de repente me paré para estirar las piernas y yo tengo en mi casa una foto de mi hijo Felipe. Y esa foto es tan conmovedora para mí, incluso la quería traer, pero se me olvidó. Y yo veo a Felipe así, con su hija, la Emita, aquí, en su pecho, y andaba con una especie de túnica así que se envolvía a él. Pero es tan tierna esa foto, tan maravillosa. Y yo ahí veía la cobertura del Padre sobre su hija. Y así me imaginaba que Jesús, cuando yo le conocí, Él me abrazó así. Me dijo, ven para acá, yo te voy a cuidar. Porque Él, como dice la Escritura, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué madre es brusca con el bebé? Toma derecho. Bueno, no es así. Es que Jesús es amor. Y Él quiere prodigarse en amor con todos nosotros. Él te tiene ahí en sus brazos y te consuela permanentemente. Te brinda todo el amor que tú necesitas. Jesús es un buen pastor. Él es el ejemplo de los pastores. Él es el conductor de nuestra vida espiritual. Él es un buen pastor. Así como una madre acurruca a su bebé aquí entre sus pechos, especialmente cuando recién nace y le ponen al bebé en el pecho a la madre,
así Jesús algún día te tomó a ti y te puso en su pecho, porque Él es un pastor dulce, es un pastor amoroso, que tiene cuidado y es delicado con tu vida. Él no te condena, Él no te enjuicia, pero los hombres sí enjuician. Mira, este texto de Isaías 40:11, también hay otro que me llamó la atención, que yo recuerdo bien este texto, no sé aquí si estuviste, Mario, ahí. Aurora estuvo, yo sé que sí. No sé si la Jenny. Años atrás, cuando estábamos en el contexto de la iglesia de ahí, de la comunidad cristiana. No, ahí cuando nos juntábamos ahí en Marín. Tuvimos un retiro una vez. Y yo me acuerdo con un hermano, me acuerdo bien quién fue y cómo lo dijo. Rafael Zamora. Leyó este texto, pero lo leyó entero, el capítulo entero. Porque en ese instante había una situación con los pastores un poquito rara. Pero mira lo que dice Ezequiel 34, pueden leerlo después, del 4 al 5. Dice, no fortalecisteis las débiles, se refiere a las ovejas, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Este ejemplo, lo que se declara acá, son los antipastores. ¿Habrá conocido a algunos usted? No me responda a mí. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Qué tremendo esto. Yo escuché a este hombre esto decir en ese retiro en San José de Maipo. Y después escuché decir a algunos pastores, después que este hermano leyó este texto, le escuché decir, y los culpables son. Y empezó a nombrar nombres. Es tremendo. Hermanos, la condición de pastor no es para que usted no tome en cuenta a sus ovejas. Al contrario, tiene que estar muy atento a aquello para cubrir las necesidades de ellos. Remato con este tema. El salmo que todos conocemos, el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendero de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermosa promesa de parte de Dios para usted y para mí. Esta es su promesa que permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Termino. El 18 es una promesa eterna. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mira, este mandamiento recibí de mi Padre. Hay una instrucción de nuestro Padre Celestial que Jesús quiere cumplir a como dé lugar. Porque la misericordia es del Padre, del Hijo, y el gerente de operaciones es el Espíritu Santo que promueve en el corazón de las personas la búsqueda de una relación con Él. Entonces, nadie me la quita, es una promesa eterna. Eterna. Nadie la ha de quitar. Por tanto, es algo que no podemos olvidar. Termino con eso. Promesa cumplida. El Señor nos permita comprender esta palabra bajo la mirada de que Él es un buen pastor. Indiscutiblemente lo es y es completamente superior a cualquiera de nosotros, los pastores terrenales. El Señor siga bendiciendo nuestras vidas y nos haga comer pastos frescos que alimenten nuestra vida espiritual. El Señor bendiga sus vidas.